¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video seguimos hablando de la dispersión de la energía y la materia, en específico de la dispersión de la materia. El video pasado se cortó mi grabación justo cuando estábamos terminando. Lo único que faltaba mencionar era que este, ese análisis que hicimos de la distribución de los niveles de energía perdón, de los niveles de energía en las cuatro moléculas que estábamos hablando. Ese análisis proporciona la explicación molecular de la distribución de Maxwell-Boltzmann. Obviamente lo que hicimos fue un análisis simplificado, pero un análisis similar, obviamente con todo el formalismo matemático que conlleva, es la forma en que se obtiene la distribución de Maxwell-Boltzmann. Como les digo, todo basado en esto de que las moléculas se están moviendo aleatoriamente. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de la dispersión de la materia. Entonces, vamos a ver para eso esta primera figura. Bueno, sobre lo que hemos ya hablado de gases y además de nuestra experiencia que tenemos, nos dice que cuando tenemos un gas confinado en un recipiente, como por ejemplo aquí en el instante A, tenemos este gas confinado en el recipiente izquierdo, esta llave está cerrada. Cuando tenemos un gas en estas condiciones, si abrimos la llave, este gas se expandirá sin restricción alguna hasta llenar el volumen total, como vemos en el inciso B. Y no es de esperarse que el gas, estando en el estado B, no es de esperarse que el gas de alguna manera se acomode otra vez en un solo lado del contenedor. Eso pues no vemos que suceda, sino que esto no vemos que suceda, pero lo que sí vemos que sucede es que si inicialmente está en un lado del contenedor, al abrir la llave, entonces ese gas se expanda. Entonces vamos a hacer otro análisis similar al que hicimos con la energía, pero vamos a hacer un análisis similar de por qué lo que vemos es que el gas se expanda hasta llenar el volumen total en vez de que se acomode en una sola región. Vamos a analizar por qué el proceso con la flecha verde que tengo aquí es lo que vemos que sucede en los experimentos. Ok, bueno, para eso vamos a considerar lo siguiente. Una vez más, todo esto está basado en que las moléculas se están moviendo de forma aleatoria. Ok, vamos a considerar lo siguiente. Supongamos que tenemos 4 moléculas de gas en un recipiente con 2 compartimientos, como tenemos aquí. Tenemos un compartimiento, está dividido en 2 partes y tenemos 4 moléculas. 1, 2, 3, 4. Y estas moléculas, como les digo, se están moviendo aleatoriamente en cualquier dirección con velocidades, etcétera, con velocidades distintas, etcétera. Están chocando y todo. Y entonces, lo que vamos a considerar es, vamos a ver cuáles son las posibles distribuciones que hay dentro del contenedor en cada uno de los lados, como vemos en la figura de acá. Es decir, cómo se puede distribuir esas dos moléculas en, en, en las dos partes de este contenedor. Entonces, en cualquier instante dado, en un tiempo dado, en un tiempo dado, en un tiempo dado podemos tener que las 4 moléculas se acomoden en el lado izquierdo, como vemos en el primer recuadro. Luego, 3 de las moléculas pueden estar en el lado izquierdo y una en el lado derecho, como vemos en los siguientes 1, 2, 3, 4 recuadros. Luego, puede haber 2 y 2 y se pueden acomodar de acuerdo como los vemos aquí en los recuadros. C y D de un lado, A, B del otro.
BD de un lado, AC del otro, y así sucesivamente hasta llenar todos los demás. Entonces, por ejemplo, en este de aquí tenemos un caso de 16 en total. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 2, 16 posibles combinaciones. Entonces, este de aquí es un caso de 16. Estos de acá, de que esto suceda, tenemos 4 probabilidades en 16. De estas en morado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 probabilidades en 16. Y luego de que se acomoden del lado izquierdo, vamos a tener otras 4 en 16. Y de que se acomode todas del lado derecho, es una en 16. Entonces, esto es como si las moléculas se están moviendo al azar y como si tomáramos una foto y viéramos en qué posición quedaron cada una de esas moléculas. Y estamos considerando todas las posibilidades de acomodo que hay para esas 4 moléculas en este recipiente separado en 2 partes. Entonces, hay una probabilidad de 16 que se acomoden todas del lado izquierdo, hay una probabilidad de 16 que se acomoden todas del lado derecho, y vemos que es más probable que se acomoden 2 y 2. Hay 6 probabilidades de 16 que se acomoden 2 y 2, y hay 4 probabilidades de 16 que se acomoden 3 del lado izquierdo, una del lado derecho, y 4 de 16 que se acomoden 3 del lado derecho y una del lado izquierdo. Como vemos, parecido a como con la energía, los estados donde está distribuida la materia de forma más uniforme son más probables que los estados donde la materia está acomodada en una sola región. Ok, entonces esto es parte de la razón por la que vemos por qué los gases tienden a distribuirse hasta llenar un volumen completo. Entonces vamos a seguir analizando esto para ver lo que sucede cuando en el caso que tuviéramos cantidades de moléculas como en los experimentos, es decir, moles de moléculas, números de moléculas que van del orden de 10 a la 23. Ok, entonces la probabilidad de que una molécula en particular se encuentre a la izquierda en cualquier tiempo es de un medio. Entonces, vamos a analizarlo molécula por molécula ahora y vamos a ver, estas dos cosas coinciden, pero este análisis de molécula por molécula nos va a permitir hacer una generalización después. Si tenemos una sola molécula, la probabilidad de que se encuentre en el lado izquierdo es de un medio. Una sola molécula. La probabilidad de que se encuentre en el lado izquierdo es un medio. Y la probabilidad de que se encuentre en el lado derecho, pues también es un medio. Son las dos opciones que tiene la molécula para acomodarse en el recipiente. Entonces, vemos que la probabilidad de una sola molécula de estar en cualquiera de los dos lados es de un medio. Una segunda molécula tiene su propia probabilidad de un medio. Una segunda molécula tiene su propia probabilidad de un medio de encontrarse en el lado izquierdo. Entonces, la probabilidad de que ambas estén a la izquierda al mismo tiempo es lo siguiente. Probabilidad de que ambas al mismo tiempo estén a la izquierda es de un medio por un medio. Es decir, es la multiplicación de las probabilidades individuales. Y esta multiplicación nos da un cuarto. La probabilidad de que dos moléculas en este sistema estén las dos al mismo tiempo del lado izquierdo es de un cuarto, de 25%.
Siguiendo este razonamiento, la probabilidad de que las cuatro moléculas estén todas del lado izquierdo al mismo tiempo va a ser la siguiente. Siguiendo este razonamiento, la probabilidad de que las cuatro moléculas estén del lado izquierdo al mismo tiempo va a ser, pues, como estamos viendo, si seguimos este razonamiento, pues la probabilidad va a ser la multiplicación de las probabilidades individuales. La probabilidad de que la primera molécula esté del lado izquierdo es de 1/2, multiplicado por la probabilidad de que la segunda molécula esté del lado izquierdo, que también es 1/2, por la probabilidad de la tercera molécula, por la probabilidad de la cuarta molécula. Esto es igual a 1/2 elevado a la 4, podemos ver. Estamos multiplicando 4 veces, es lo mismo que elevar a la potencia 4. Y esto es igual a 1 entre 16. Y como les había comentado, este análisis corresponde con el primer análisis que hicimos, con el diagrama de cómo se distribuyen las partículas, las moléculas. También habíamos visto que la probabilidad de que se acomoden 4 de un solo lado es de 1 entre 16 posibles opciones que hay. Entonces, de las dos formas obtenemos el mismo resultado. O podríamos obtener los mismos resultados si lo aplicamos para cada uno de los otros recuadros. Ok, entonces continuamos. Vemos que la probabilidad de que estas moléculas, las cuatro moléculas al mismo tiempo estén en el lado izquierdo es de 1 entre 16. Y como ya vimos, hay 16 maneras en las que las moléculas pueden distribuirse en el recipiente, como vimos en el dibujo, 16 opciones, pero solo en una de esas distribuciones las cuatro moléculas están del lado izquierdo del recipiente al mismo tiempo. En este ejemplo, habría una probabilidad de 1 entre 16 de que las cuatro moléculas se condensaran de manera espontánea en el lado izquierdo del recipiente en cualquier momento dado. Entonces, si como les digo, las moléculas se están moviendo, todas con velocidades y direcciones al azar, entonces en cualquier momento dado habría una probabilidad de 1 entre 16 de que las moléculas se acomoden todas en el lado izquierdo del recipiente. Ok, bueno, la probabilidad de 1 entre 16 pues no es tan baja, porque, bueno, solo son cuatro moléculas. 1 entre 16 es alrededor del 6%. Si es baja, como vimos en el dibujo, lo más probable es que se distribuyan entre los dos lados del recipiente, pero una probabilidad del 6% es algo que sí podría esperarse. Ok, entonces, ¿por qué entonces no vemos que esto suceda en los gases en la vida real? ¿Por qué no vemos que en la vida real, en un gas, de repente todas las moléculas del gas se acomoden en una sola sección de un recipiente? ¿Por qué no vemos que eso suceda si con cuatro moléculas la probabilidad es de 6%? Bueno, la respuesta es por el número de moléculas que tiene el gas. Esto no lo vemos por el número de moléculas que tiene un gas. Entonces, cuando estamos hablando de un gas, estamos hablando de cantidades de moles o fracciones de moles. Pero al hablar de cantidades de moles, acuérdense que un mol es aproximadamente 6.0 por 10 a la 23 moléculas. Entonces ya no estamos hablando de 4 moléculas nada más, sino que estamos hablando de 6 por 10 a la 23, que son pues un número gigantísimo.
Entonces, mediante un razonamiento similar a este que hicimos aquí, podemos calcular la probabilidad de que un mol de un gas se acomode en todas sus partículas, todas sus moléculas en el lado izquierdo de un recipiente. Entonces, la probabilidad de que se acomode de manera espontánea en el contenedor izquierdo sería la siguiente. Entonces, va a ser esto mismo, pero ahora para un mol. Para un mol, la probabilidad sería probabilidad de que el gas se acomode espontáneamente del lado izquierdo sería lo siguiente, sería la probabilidad de la primera molécula que esté del lado izquierdo es de 1/2. La probabilidad de la segunda molécula que esté del lado izquierdo también es de 1/2, multiplicado por la probabilidad de la tercera, por la de la cuarta, la quinta, la sexta, etcétera. Vimos que tenemos que multiplicar la probabilidad de cada molécula independientemente. Aquí teníamos 4 moléculas, era elevado a la cuarta. Entonces, si hacemos lo mismo para un mol es 6 por 10 a la 23. Entonces, tendríamos que aplicar eso 6 por 10 a la 23 veces. Es decir, habría 6 por 10 a la 23, 1/2 aquí. Esto sería igual a 1/2 elevado al número de moléculas que hay, que es 6 por 10 a la 23. Y entonces esto sería una probabilidad de 1 entre 2 elevado, bueno, 1 elevado a la 6, 1 elevado a cualquier cosa sigue siendo 1. Entonces 1 elevado a la 6 por 10 a la 23 es 1. Pero 2 elevado a la 6 por 10 a la 23, pues esto es un número gigantísimo. Sin escribir cuánto vale este número, de hecho, pues la calculadora ni siquiera se los va a poder resolver de tan grande que es. Este número en realidad, sin escribir este número de manera explícita, puede mencionarse que este número en realidad es mayor que el número de moléculas que hay en el universo entero. 2 elevado a la 6 por 10 a la 23. O sea, podríamos, en términos prácticos, podríamos aproximar esto como 1 entre infinito prácticamente. Es un número tan grande que, pues, de forma práctica es casi infinito. Y el límite cuando aproximamos a una división de 1 entre infinito es 0. O sea, esta probabilidad es prácticamente 0. Es prácticamente 0. Es por eso que no vemos que un mol de gas se acomode en algún momento dado todas sus moléculas en una sola región de un recipiente. Lo más probable es que se distribuyan en todo el recipiente. Lo más probable es que estén distribuidos de manera uniforme hasta que se llene el recipiente. Y bueno, eso lo vemos de manera simplificada con este dibujo de las 4 moléculas. Lo más probable es que estén distribuidas, como vimos, 6 entre 16 es la probabilidad más alta, y que estén distribuidas 2 y 2. Entonces, lo mismo aplicaría para un mol. Si hiciéramos ese mismo análisis, lo más probable es que se distribuyan de manera uniforme las moléculas del gas. Ok. Bueno, entonces es por eso que lo que vemos es que lo común sea que el gas se distribuya uniformemente. Como les digo, esta es una consecuencia de que las moléculas se muevan al azar. No tiene que ver con algún otro principio físico, es meras probabilidades debido a que el gas sus moléculas se están moviendo al azar. No quiere decir que o sea, no quiere decir que sea imposible que todas las moléculas de un mol de gas se acomoden del lado izquierdo de un recipiente. Lo que quiere decir es que es muy, pero muy, muy difícil. Por eso es que no lo vemos. Sin embargo,
pues sí, dada una cantidad infinita de tiempo, pues sí podría darse el caso. Sin embargo, pues es muy complicado, prácticamente imposible. Es por eso que pues nunca se ha visto que suceda eso en experimentos de gases. Ok, ahora vamos a continuar y vamos a hablar de cómo esta distribución de la energía, perdón, esta dispersión de la materia, perdón, está relacionada también con la dispersión de la energía. Entonces, al igual que en la expansión de un gas, la dispersión de la materia también suele contribuir a la dispersión de la energía. Entonces, dispersión de materia también contribuye a dispersión de energía. Y recordemos que ambas, cuando tenemos dispersión de materia y dispersión de energía, en un proceso donde se dispersa la materia y la energía, es más probable que ese proceso sea espontáneo. Ok, entonces consideremos la expansión de un gas. Cuando se deja que el gas ocupe el volumen mayor, sus niveles de energía se vuelven más estrechos que en el volumen menor, como vemos en este diagrama, lo cual significa que existen más maneras de que el gas se expanda para disipar su energía a fin de llegar a la misma energía total. La energía aquí, 1, es igual a la energía 2. La energía en el estado 1 es igual a la energía en el estado 2, pero al estar distribuido el gas en un mayor espacio, hay más maneras en las que se puede acomodar esa energía. Entonces, aquí en el primer caso tenemos que el sombreado que está de naranja un poquito más fuerte indica la energía total disponible. En el segundo caso, que está como más bajito el sombreado, quiere decir que esa energía, que son iguales en cada caso, se distribuyó en el mayor volumen. Y debido a eso, aquí vemos estos niveles de energía de un gas en el recipiente con el doble del volumen. Y ahora hay más estados de energía disponible con la misma energía total. Y los estados de energía disponible están más cercanos entre sí. Vemos esta comparación. Entonces, el concepto de dispersión de la energía también predice que es mucho más probable que el gas exista en un estado expandido que vemos en la figura B. Es más probable que el gas exista en este estado expandido, no nomás por la distribución de la materia, sino también por la distribución de la energía. Hay más formas de distribuir la energía. Ya vimos que si hay más formas de distribuirla, es lo más probable que ocurra. Y entonces, también debido a la dispersión de la energía, es más probable que el gas esté distribuido en el volumen mayor, que ocupa todo el volumen completo de un recipiente. Y pues no se esperaría el proceso inverso, no se esperaría que el gas se condense de manera espontánea de un mayor volumen hacia una sola región del recipiente que lo contiene. Entonces, de una sola región a llenar el volumen sí, del volumen completo a una sola región, no vemos que suceda, eso no se espera que suceda. Ok, bueno, también similarmente a esto, de que al llenar el volumen mayor, la energía tiene más opciones de dispersarse. También esto ocurre cuando hacemos una mezcla de dos gases. Cada gas puede tener su energía más dispersada en sus propios niveles de energía, espaciados más cercanamente, cuando se expanden ambos recipientes. Si tuviéramos un recipiente con dos gases y los dejamos expandirse, entonces al expandirse va a pasar lo que vimos en este ejemplo de aquí. Los gases tienen más niveles donde distribuir su energía, tienen más opciones donde distribuir su energía, pero además de eso, por otra parte, las moléculas de un gas pueden transferir energía a las moléculas del otro gas mediante colisiones. Entonces, en el caso de la mezcla, además de lo que sucede en este caso, se le suma que se puede intercambiar energía, puede intercambiar
cambiar energía, energía entre los dos gases por colisiones. Y con esto se tiene un número mayor, un número aún mayor de maneras en las que se puede dispersar la energía. Entonces, el primer caso estaba cerrado, teníamos un gas de un lado, teníamos un gas del otro, entonces se mezclan y primeramente hay más maneras de distribuir la energía porque están llenando un volumen mayor. Y segundo, hay más maneras de distribuir la energía porque ahora las moléculas verdes pueden intercambiar energía con las moléculas moradas. Entonces hay aún más opciones para que la energía se distribuya. Y como ya vimos, siempre que haya más opciones para distribuir la energía, lo más probable que ocurra es que esa energía se distribuya en esa forma, se disperse. Y esto también lo que quiere decir es que es más probable que los gases se mezclen. Como es un estado en el que la energía está más dispersa, entonces la mezcla es un proceso, como estamos viendo, espontáneo. Como es un estado donde la energía y la materia está más dispersa, es más probable que una mezcla completa de gases ocurra. Ok, y bueno, aquí estamos viendo, como les digo, que esta dispersión de la materia está contribuyendo también a que la energía esté más dispersa. En términos más generales, la dispersión de la materia suele describirse como un incremento en desorden. Eso va a ser muy importante para cuando veamos el siguiente tema de entropía. Entonces, de lo que acabamos de ver, podemos concluir que en términos más generales, la dispersión de la materia suele describirse suele describirse como un incremento en desorden, como un incremento en desorden. Entonces, esta dispersión de la materia la podemos considerar como un incremento en desorden. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un gas que lo soltamos en una esquina de este recipiente, está en un inicio ordenado, pero conforme se dispersa la materia, incrementa ese desorden hasta que el gas está ocupando todo el recipiente, moviéndose sus moléculas de forma aleatoria. Y podemos entender esto como que esta dispersión de la materia es un incremento en el desorden del acomodo de esa materia misma. Y para concluir, podemos ver lo siguiente. Resumiendo, tenemos las siguientes conclusiones. El estado final de un sistema puede ser más probable que su estado inicial en cualquiera o en ambas de las siguientes dos formas. Vamos a escribirlo para que esto quede bien claro, no se les olvide. El estado final de un sistema puede ser más probable que su estado inicial. Inicial, es decir, un proceso espontáneo. Si el estado final es más probable, es lo que habíamos visto como proceso espontáneo, en cualquiera o en ambas de las dos formas siguientes. En cualquiera o en ambas de las dos formas siguientes. Número 1,
La energía puede dispersarse en un gran número y variedad de moléculas. La energía puede dispersarse en un gran número, en un gran número y variedad de moléculas. Y número 2, las partículas de un sistema pueden estar más dispersadas. Las partículas de un sistema pueden estar más dispersadas, es decir, en mayor desorden o más desordenadas. Entonces, lo que esto quiere decir es que cuando el estado final de un sistema, su energía está más dispersada y sus partículas también están más dispersadas, entonces ese proceso, el proceso mediante el cual sucede eso, va a ser favorable, es decir, va a ser un proceso espontáneo. Otra forma de decirlo es que los procesos espontáneos son los cuales en los que el estado final, la energía está más dispersada y en el estado final las partículas también están más dispersadas o desordenadas. O una tercera forma de verlo es que la espontaneidad se favorece cuando el cambio o el proceso provoca que haya un incremento en la dispersión de la materia y de la energía. Entonces es importante recordar esas tres últimas conclusiones que mencioné, que la espontaneidad se favorece cuando el proceso en el que se está dando, que estamos analizando, ese cambio, provoca un incremento en la dispersión de la materia y la energía. Como les digo, muy importante esto para el siguiente tema que vamos a ver, que es la entropía. La entropía está relacionado con esto de la dispersión de la materia y de la energía. Y muy importante también que está relacionado con esto de que es más probable que la energía se disperse y es más probable que las partículas de un sistema también se dispersen. Ok, bueno, entonces con esto terminamos este video de hoy. Y continuamos con el siguiente video con el tema de entropía.